Hola, ¿qué tal mi gente de YouTube? Bienvenidos a tu canal Danny Soluciones. En el video de hoy vamos a hablar de la bobina de arranque que utiliza el motor de tu bomba de agua. Si la bobina de arranque de una bomba de agua periférica se daña, se pueden presentar varios problemas específicos debido a su diseño y funcionamiento. En particular, las bombas periféricas son conocidas por su capacidad de generar altas presiones a través de un flujo relativamente bajo, y la bobina de arranque juega un papel crucial y fundamental en su operación. Aquí te detallamos todo lo que puede suceder si esta bobina se daña o tiene algún tipo de falla en tu motor de tu bomba de agua. Cuando una bobina de arranque falla en el motor de tu bomba de agua, lo primero que vas a tener es un fallo en el arranque del motor de la bomba. Puede no arrancar en absoluto, ya que la bobina de arranque es esencial para proporcionar el impulso necesario para poner en marcha el motor de tu bomba de agua. Si la bobina de arranque de tu bomba de agua tiene algún tipo de fallo, la bomba se va a quedar pegada y vamos a tener que impulsarla para que pueda arrancar por el aspa o hélice. 2. Arranque intermitente o difícil. La bomba puede tener dificultades para arrancar y puede hacerlo de manera intermitente, lo que puede provocar un funcionamiento irregular y poco confiable. 3. Ruidos anormales. Un motor con una bobina de arranque dañada puede emitir sonidos inusuales o ruidos de clip cuando intenta arrancar, indicando que el motor está luchando por iniciar su operación. Número 4. Vamos a tener un sobrecalentamiento del motor de nuestra bomba de agua. La bobina de arranque defectuosa puede causar un esfuerzo adicional en otras partes del motor, lo que puede llevar al sobrecalentamiento y potencialmente dañar otros componentes del motor. 5. Protección térmica activada. Muchas de estas bombas periféricas traen una protección térmica interna que va desde 100, 120 hasta 160 grados Celsius. Y debido a que cuando esta bobina de arranque tiene fallas internas, te provoca que el motor se sobrecaliente más. Cuando nosotros iniciamos la bomba y no arranca, y la arrancamos por aquí, por el aspo hélice, para que ella pueda empezar a funcionar, la bomba se va a sobrecalentar más, y esto puede provocar que la protección térmica se active y te mande a sacar el bobinado para que no sufra daños mayores. Muchas bombas de aguas periféricas tienen dispositivos de protección térmica que se activan para evitar daños por sobrecalentamiento. Si la bobina de arranque está dañada, estos dispositivos se pueden activar con mayor frecuencia, deteniendo la bomba para prevenir daños mayores. Número 6. Reducción de la eficiencia. Cuando nuestra bomba de agua presenta daños en la bobina de arranque y tenemos que usarla de esta manera, iniciándola por el aspa o hélice, la bomba va a tener una menor eficiencia. ¿Debido a qué? Debido a que el motor se va a sobrecalentar, y esto va a hacer que aumente más el amperaje y la bomba perder su potencia de bombeo. Si el motor de la bomba de agua arranca con una bobina de arranque dañada o con problemas, esto puede afectar la eficiencia general de la bomba de agua, resultando en una menor capacidad para succionar el agua a alta presión y mover agua con eficiencia.
Cuando una bobina de arranque de tu bomba de agua tiene problemas o está defectuosa, vamos a tener un mayor consumo de energía. Un motor que tiene dificultades para arrancar puede consumir más energía de lo normal, lo que puede resultar en costos operativos más altos y una mayor carga en el sistema eléctrico. Es decir, nuestra bomba va a hacer que haya un consumo mayor de energía y entonces eso se va a ver afectado en la tarifa eléctrica cuando nos llegue al hogar. 3 puntos que vamos a chequear en nuestra bomba de agua cuando tengamos que arrancarla por el aspa o hélice. Primero vamos a verificar el capacitor, que no esté deficiente y que no esté dañado. Segundo, vamos a verificar esa línea que conecta en el capacitor, desde el capacitor hasta la conexión interna de tu bomba de agua. Y tercero y último, verificamos el bobinado, que esa bobina de arranque se encuentre en buen estado. En muchas ocasiones la vemos que están perfectas, pero están abiertas por el bobinado, es decir, donde están embobinadas, se abren y se dañan. ¿Debido a qué? Pudo haber pasado un cortocircuito, pudo haber visto una mala operación de la bomba, que la bomba de agua no esté trabajando en las condiciones que no sean adecuadas para ellas. También se puede presentar que la bomba se haya quedado pegada o trancada por mucho tiempo y esto provocar que tu bobina de arranque se dañe. En un próximo video te vamos a mostrar ambas fallas que presentan estas bombas de agua, que a pesar que la podemos arrancar ambas por el aspa o hélice, muestran dos fallas muy distintas, ambas bombas de agua relacionadas con la bobina de arranque. No te pierdas ese video. Si te gustó este video, regálanos un like, dale a me gusta y suscríbete a tu canal Danny Soluciones.